8 de la tarde, hora central europea, miramos a la actualidad geopolítica, la actualidad internacional y empezamos los titulares con la mirada puesta en Oriente Medio, que por cierto, justo en estos instantes acabamos de saber que Trump, por el momento, no tiene planes de viajar a Oriente Medio para supervisar la firma de un acuerdo para llegar a ese fin de la guerra en Gaza. Se decía que si había un acuerdo sólido de cara a un fin del conflicto, Donald Trump podría viajar a Egipto para supervisar esa firma por parte de ambas delegaciones. Por el momento esta opción no está sobre la mesa. También entendemos que es porque no ha habido unos avances tan consistentes o tan sólidos como para pensar ya en la resolución del conflicto. Israel, de todas formas, se está dejando caer que podría firmar un acuerdo sobre Gaza en los próximos 2 días. Estefanía Muniz. Según apuntan en exclusiva desde Canal 14, Israel firmará la primera fase del acuerdo con Hamas en los próximos 2 días, allanando así el camino para la liberación inmediata de todos los rehenes, el desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza. Se discutirían más adelante, enfatizando que esto ocurrirá para bien o para mal. Ahora la prioridad es esa liberación inmediata de los rehenes. Si se firma la primera fase del acuerdo y se liberan los rehenes, Tel Aviv liberará a los prisioneros que exige Hamas. Hoy más temprano, un funcionario del grupo terrorista declaraba que el grupo militante ya ha intercambiado la lista de rehenes y prisioneros que serían liberados por ambas partes si finalmente se alcanza ese acuerdo. Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas comenzaban el lunes con mediadores como Qatar, Egipto y Estados Unidos. También desde Axios apuntan que funcionarios diplomáticos tanto de Washington como de países de Oriente Medio consideran que el acuerdo se va a alcanzar esta misma semana en unas conversaciones que están centradas en la retirada israelí y en el acuerdo sobre los rehenes. Y por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, señala que podría declararse ese alto el fuego en Gaza si se alcanzara el consenso hoy mismo, mientras esas negociaciones están con posibles avances. Por cierto, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido con Edan Alexander, el último estadounidense vivo liberado por Hamas tras ser tomado como rehén durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Y en cuanto a Ucrania, Rusia promete una respuesta contundente si la Unión Europea sanciona a sus diplomáticos con restricciones de viaje. Ha sido la ministra de Asuntos Exteriores, María Zaharova, quien también ha afirmado que los diplomáticos rusos se están enfrentando a un nuevo nivel de intimidación. También ha hablado el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, advirtiendo de que Moscú responderá si a Estados Unidos le da por realizar pruebas nucleares o cualquier otra potencia sobre Ucrania. Cree que el impulso de las negociaciones en Alaska se ha agotado. Y por cierto que la Duma rusa ha votado a favor de poner fin al acuerdo sobre plutonio con Estados Unidos. El acuerdo tiene su origen en los años 2000 con Estados Unidos sobre la eliminación de plutonio apto para armas y la cooperación en ese mismo campo. La medida sigue a la suspensión del tratado en 2016 después de que Moscú acusara a Washington de cambiar el método de eliminación acordado. Y miramos a Francia porque el índice de aprobación del presidente Emmanuel Macron ha caído 3 puntos hasta alcanzar un mínimo histórico del 14%. Según apunta la encuesta publicada por el AVE, la encuesta es del lunes, solo el 14% confiaba en Macron para abordar la actual crisis política del país tras la llegada del premier Sébastien Lecornu, menos de un día después de presentar su gabinete, como ocurrió con el predecesor de Macron, François Hollande, cuya aprobación cayó al 14% en 2016. El político más popular actualmente en Francia es el líder del partido Reagrupación Nacional, Joan Bardella, con un 39%, seguido por la ex líder de ese partido, Marine Le Pen, y el ex primer ministro Edouard Philippe. La ministra de Asuntos Exteriores rusa, María Zaharova, ha hablado de la crisis política gala. Recomienda que Macron debería temer a los franceses. Mientras tanto, en Ecuador, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, ha calificado el ataque al presidente Daniel Noboa de intento de asesinato. El nivel de agresión con el que se atacó la caravana denota que esto fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo en contra del primer mandatario. El incidente ocurre en medio de una creciente malestar rural por los recortes a los subsidios, a los combustibles, el aumento del IVA, escasez de medicamentos y la inseguridad. Los manifestantes han interceptado a la comitiva presidencial con piedras y disparos. 5 personas han sido ya detenidas. Y antes de pasar a la política estadounidense, miramos a las actas de la FED. Recordemos,
son las actas de la última reunión, la que tuvo lugar a mediados de septiembre, una reunión en la que la Reserva Federal decidía recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, el primer recorte en este 2025. Tenemos aquí, por tanto, esa relación escrita de lo sucedido, de lo acordado en esta reunión, y entre los principales mensajes, bueno, vemos que algunos funcionarios podrían haber apoyado que no hubiera un recorte de tipos en septiembre, aunque la mayoría dijo que era apropiado flexibilizar todavía más la política este año. La mayoría consideraron que los riesgos a la baja para el empleo habían aumentado, mientras que los riesgos al alza para la inflación habían disminuido. Los participantes también señalaron que sus juicios sobre las medidas políticas apropiadas en la reunión de septiembre reflejaban un cambio en el equilibrio de riesgos. Recordemos ese cambio en el doble mandato desde el riesgo de la inflación hacia mayor peso en el riesgo de un enfriamiento del mercado laboral. Algunos consideraron que sería conveniente mantener sin cambios la tasa de fondos federales en la reunión de septiembre. Podrían, si no, haber apoyado esta decisión. La mayoría enfatizaron el riesgo alcista para las perspectivas de inflación y casi todos apoyaron ese recorte de un cuarto de punto, de 25 puntos básicos en la tasa de fondos federales en esta reunión. Pero hubo una nota discordante. Recordemos, un participante que sabemos que fue Stephen Miran, el recién llegado, puesto por Donald Trump, prefirió un recorte mucho mayor de 50 puntos básicos en esta reunión. Recordemos también que se revisó al alza la proyección de crecimiento del PIB para el periodo 2025-2028. Y de la política monetaria estadounidense pasamos ya al terreno de la política federal. En cuanto al cierre de gobierno, hoy se ha producido una nueva votación en el Senado que ha terminado con fracaso porque el proyecto de ley demócrata para poner fin al cierre no ha obtenido suficientes votos. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha señalado que la Cámara abordará las medidas competitivas de financiación a corto plazo, probablemente a última hora del día de hoy. Finalmente no ha salido esa votación en términos positivos. Los legisladores no han avanzado con esos proyectos de ley. Se han centrado en las nominaciones, aprobando 107 de las propuestas del presidente estadounidense Donald Trump. Y después de esa votación ha hablado el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. The government is shut down for one reason and one reason only. Donald Trump. Dice Chuck Schumer que solamente hay una razón por la que el cierre del gobierno sigue estando presente, y es porque el presidente Donald Trump prefiere expulsar a 15.000 personas del seguro médico de Medicare. En los aeropuertos se producen retrasos generalizados en los vuelos por la escasez de controladores de tráfico aéreo. Lo ha revelado la Administración Federal de Aviación, un déficit de personal en varios centros de control, entre ellos Chicago, Nashville, Houston y Las Vegas. Además, se espera que en los próximos días se produzca una mayor escasez de trabajadores en los aeropuertos de Estados Unidos. Mientras, el ex jefe del FBI, James Comey, se ha declarado inocente de los cargos de falsa declaración y obstrucción de la justicia. Había sido imputado después de que el Departamento de Justicia presentara una demanda en la que se le acusaba de mentir al Congreso en 2020. Tras la investigación sobre la campaña presidencial de 2016, Trump destituyó a Comey tras ganar esas elecciones. Desde el comienzo del segundo mandato ha pedido repetidamente que sea procesado, acusándolo de liderar una cacería de brujas en su contra. Y además, Donald Trump sigue en su lucha por desplegar la Guardia Nacional en Illinois. Vía Truth Social, el presidente estadounidense se ha dirigido al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson. En la publicación declara que deberían estar en prisión por no proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. A principios de esta semana, el estado de Illinois y la ciudad de Chicago habían demandado a la administración Trump por su intención de desplegar la Guardia Nacional en el estado. En clave económica, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha hablado esta tarde y prevé que el crecimiento económico mundial se desacelere levemente en 2025. How is the world economy coping? Short answer.
En su discurso anual en la reunión del FMI y del Banco Mundial para la próxima semana ha asegurado que la economía mundial evoluciona mejor de lo que se esperaba, pero peor de lo que necesitamos. Además, comenta que a medio plazo se estima que el crecimiento global se sitúe en el 3%, inferior al 3,7% registrado antes de la pandemia. Siguiendo con la situación económica, Georgieva ha mencionado que la incertidumbre es la nueva normalidad y ha llegado para quedarse. What is the result? Exceptionally high uncertainty. En cuanto a las aranceles, la directora del Fondo Monetario Internacional comenta que el mundo ha logrado evitar una guerra comercial, señalando que la tasa arancelaria por el comercio de Estados Unidos ha caído al 17,5%. Además, el Fondo Monetario Internacional ha propuesto a la Unión Europea nombrar un zar del mercado único. Alerta Georgieva de la necesidad de impulsar la competitividad de la economía en el viejo continente. Consider appointing a single market czar. Afirma que es hora de actuar. Expresa su idea de crear un zar del mercado único europeo con autoridad real para impulsar las reformas necesarias. En cuanto a las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos, en clave macro, caen un 4,7% en la semana que finaliza el 3 de octubre. Según la encuesta semanal de Asociación de Banqueros Hipotecarios, el tipo de interés contractual medio para hipotecas a tipo fijo a 30 años cae al 6,43%. Y a su vez los inventarios de petróleo han aumentado en 2,78 millones de barriles en la semana que terminaba también ese 3 de octubre. Mientras que los destilados han disminuido en 1,82 millones de barriles y las reservas de gasolina en 1,25 millones de barriles. Y por último, en clave nacional, hoy en Capital Intereconomía han tenido la oportunidad de entrevistar a Carlos Torres, al presidente del BBVA. A tan solo 2 días de que finalice el plazo de aceptación de la OPA lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, Carlos Torres Vila ha asegurado en esta casa que están convencidos de que superarán ampliamente el 50% de apoyo. Estamos muy tranquilos porque estamos convencidos de que superaremos ampliamente la aceptación del 50%. Las aceptaciones en un proceso como este de oferta a los accionistas siempre vienen en los últimos días. Al final es cuando viene el grueso de las aceptaciones. El 75% de las aceptaciones suelen venir en los 3 últimos días, que son justo los que nos quedan. Y estamos plenamente convencidos por la información que nos llega de los institucionales y la información que estamos viendo también de los accionistas minoristas, y estamos viendo un respaldo muy importante que nos hace pensar que superaremos esas cifras. El presidente de BBVA denuncia que Sabadell está dificultando que los accionistas que tienen depositadas en su entidad títulos puedan acudir a la oferta. Además, señala que el mensaje de que habrá segunda OPA es confuso y trata de confundir a los accionistas. Sobre la oposición de los inversores institucionales, Torres Vila explica que por la información que le trasladan en las reuniones que han mantenido estos días, no ha encontrado ningún inversor institucional que no tuviera claro que había que aceptar y que iban a aceptar la propuesta que les hacen. Insistimos, hoy hemos tenido en Radio Intereconomía a Carlos Torres Vila, al presidente del BBVA, que por cierto pueden escuchar la entrevista completa tanto desde nuestra página web como en otras plataformas de podcasting, como también la pueden ver en YouTube. Pero mañana podrán escuchar y también ver a través del directo de YouTube al CEO de Banco Sabadell,